Aventuras en el Platense. Pensar que tenía temor al agua. Desde aquella vez cuando era un pibe y mi viejo me llevó por primera vez a Entre Ríos. Cruzando en balsa por el Paraná de Las Palmas, el agua desbordaba por arriba de la baranda de la barcaza. Y fue tal el susto que juré nunca más embarcarme en nada. Pero siempre digo que el destino tiene preparado lo que nosotros jamás imaginamos. Muchos años después, trabajando en la empresa, me destinan a un trabajo diferente al que por más de 20 años había hecho. La cosa consistía en viajar a Uruguay, a Colonia del Sacramento. Lo que me interesó, ya en los últimos años de mi vida laboral, pensé: voy a conocer, aunque sea trabajando, el querido país vecino. Así fue entonces que comenzó ese trabajo. Iba y venía directamente a Colonia del Sacramento, 2 veces a la semana, cruzando por el puente internacional Libertador General San Martín, Gualeguaychú, Fray Ventos. Pero en el año 2006 sucede entre Argentina y Uruguay una controversia con la papelera Botnia. Ambientalistas realizaron en el mes de diciembre de ese mismo año el primer corte general en Gualeguaychú, y ahí estaba este servidor. Nos tomó varios días poder cruzar, y por largos meses continuaron intermitentemente esas medidas de fuerza que hacían que el trabajo se nos complicara enormemente. Los días de demora en los piquetes realizados por los ambientalistas se trasladaron a casi todos los cruces con el país vecino. Realmente se hacía muy difícil. Entonces, implementaron cruzar en barco desde la capital federal, o sea, desde el puerto de Buenos Aires, a bordo del Platense. Un buque viejísimo que contaba con 2 pisos, una bodega enorme, donde entraban 18 camiones. Y cuando digo camiones, hablo de semirremolques y también con acoplados. Un ascensor le permitía cargar algo así como 18 también en el piso de arriba. Una experiencia para mí única. Y estaba convencido que iba a vencer el miedo que había adquirido a mis 9 años de edad. Aprender los trámites aduaneros parecía lo más difícil. Una carpeta cargada de planillas y papeles, documentaciones y miles de requisitos que no podía dejar pasar por alto, porque de otra forma iba a ser imposible poder subir a ese famoso barco. Pero lo hice una mañana lluviosa. Me tocó por primera vez embarcarme por el Río de la Plata en un día horrible. Recuerdo, había llevado para almorzar pollo al espiedo. Subido al camión por el ascensor al piso de arriba, bien arrimado a la baranda y de punta contra la popa del navío, en una subida que me hizo acordar a esas plataformas donde ponen los cohetes para partir a la luna. Una estúpida comparación, pero estaba tan asustado. Y fue eso lo que se me cruzó por la mente. Lluvia y viento. Recuerdo que completaron la carga a eso de las 10 de la mañana, mientras, cómodamente sentado en la butaca del acompañante del Fiat Iveco Tector 22, almorcé. Y escuchaba el informativo de la radio que decía la siguiente sigla: el puerto de Buenos Aires se encuentra cerrado al tráfico de navegación
debido al mal tiempo. Eso me hizo helar la sangre porque a la vez que escuchaba a los locutores, el barco comenzó a moverse y salíamos a navegar por ese río de la Plata. Obvio, no entendía nada. Guardé los utensilios de comida, me senté en la butaca del volante, me puse el cinturón de seguridad y tiré el respaldo hacia atrás. Lógicamente, habían empezado los mareos. El río subía y bajaba, y no sé a qué distancia se veía un barco que parecía que se hundía y se levantaba, se hundía y se volvía a levantar. Pero claro, no era que estaba naufragando. Eran tan grandes las olas que me lo hacían perder de vista. Pensé mil cosas. Hasta hablaba conmigo mismo y me decía, si esto se hunde, por lo menos me van a encontrar sentado en la butaca con el cinturón puesto. Porque recordaba que una vez escuché a alguien en televisión decir que si una persona desaparecía o se perdía en el mar y no lo hallaban, recién a los 5 años le pagaban el seguro de vida a la familia. Entonces dije, aquí por lo menos me van a encontrar atado. Así fue mi primer viaje por el Río de la Plata, aventura que duró más de 6 años. En ese enorme barco conocí mucha gente, personas muy buenas, compañeros camioneros, personal de a bordo, como mi querido amigo José Toscanini, el cocinero, que aparte de ser cocinero resultó ser un excelente cantautor de música rioplatense, con el que nos hicimos muy amigos y en algún momento, en algunos viajes, hasta compusimos algunas canciones juntos. Son tantos los recuerdos y las experiencias vividas en esas travesías. Por ejemplo, en las noches de verano, cuando el río estaba tranquilo, me solía sentar en la proa e iba mirando hacia adelante, escuchando el ruido del agua golpear el casco del viejo barco. Cuando se normalizaron los viajes, el punto de partida en la noche era a eso de las 22 horas. Llegando a Uruguay en condiciones normales de navegación a las 5 de la mañana aproximadamente. Y a los pocos minutos de salir del puerto de Buenos Aires nos cruzábamos con los aliscafos que venían desde Uruguay para Argentina, cargados con autos y turistas, los que cuando divisaban nuestra enorme embarcación llena de camiones por todos lados, nos iluminaban con los flashes fotográficos. Una curiosidad para ellos ver esa cantidad enorme de camiones uno al lado del otro. Las anécdotas no son todas lindas, algunas son de sustos. Como esa vez que el capitán le dio el timón a su ayudante y al rato nomás de haber salido, el tipo parece que se durmió. Se salió de la ruta, los barcos también tienen ruta, no sé si lo sabrán. Tiene una computadora en el puente de mando, si es que se llama así, y esa computadora les va marcando el itinerario en verde, o cosa así, y debe ir navegando por ahí, para no encontrarse con alguna sorpresa como la que se encontró esa noche ese hombre. Un señor petizo y barbudo, que era muy atento. Parece que se durmió, y no se dio cuenta que el barco iba por otra ruta que no era la que le marcaba la computadora, y agarró un barco hundido. Y no me voy a olvidar jamás el susto que nos pegamos todos los camioneros, porque empezó a hacer un chillido ensordecedor, como si refregaran un hierro por una chapa, y se empezó a inclinar, para un lado, como si fuera a volcar. Los muchachos que estaban delante de mi camión tenían una olla cocinando. Estaban haciendo de comer en un garrafín. Sería un guiso o un estofado, no sé. Y se puso tan de costado el barco que la olla, con toda la comida, se les cayó al suelo y se desparramó todo. Yo no sabía qué hacer. Por suerte esa noche iban 5 camiones solamente arriba, si no, no sé qué hubiese pasado. Pararon los motores
y el barco seguía moviéndose de un lado al otro, de un lado al otro, balanceándose como una cunita de bebé. ¿Vieron esas que tienen las patitas con maderas redondas? Así se movía. El capitán corría en el calzoncillo, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Nos fuimos a enterar al otro día cuando bajamos a Puerto Sauce en Juan Lacase, Uruguay. Como dije, el tipo se había dormido. Y ahí supimos que la marina mercante tiene leyes como si fuera alguna armada. Al otro día, cuando bajó del barco, lo vino a buscar un patrullero de prefectura uruguaya y se lo llevaron esposado al hombre. Muchas emociones viví navegando. Ver el sol o la luna acostarse en el agua y sentirme raro e impotente ante tanta inmensidad líquida alrededor. Amanecer en medio del río sin poder llegar al puerto por los fuertes vientos, o una rotura, o simplemente por la baja del río. Horas y horas esperando para continuar la navegación. El compañerismo y los gestos humanos de cada tripulante operario, quienes sin conocerte de una te ayudaban a pasar cualquier contingencia que te pudiera ocurrir. Tendría mucho más para contar, muchísimo más, pero ya no sería narración, sino libro, y eso no es mi fuerte. Lo mío es tocar y salir contando, aunque sea un poco de lo vivido en mi oficio como camionero, que un día navegó a pesar del miedo por el Río de la Plata y se fue por la tierra uruguaya, cosechando amigos por muchos años.